Shalom, estamos de regreso con nuestro estudio acerca del libro de Gálatas y este es nuestro programa número 2. Y en este programa quiero continuar con lo que habíamos terminado anteriormente, pero antes de continuar con ello, quiero solamente recordar que estamos tratando de ver la importancia de cuando fueron escritas las cartas apostólicas, en este caso lo que Rav Shaul, el rabino Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, eh, escribió sus cartas en esta cultura, en este tiempo, en el siglo I. Yeshua muere y resucita en el año 33 al 34. La escritura nos dice de 33 años y medio. Y después de que él asciende a la diestra del Padre, aún trascienden más de 20 años cuando estas cartas apostólicas son escritas por los diferentes enviados, por Rav Shaul, quien escribió la mayor parte de ellas, Juan o Yohanan, Pedro, Santiago, etcétera. Entonces, todas estas cartas son escritas en ese tiempo por personas practicantes del judaísmo de su tiempo. De acuerdo a los historiadores y a los estudiosos, nos dicen, por ejemplo, que Jacob, mal traducido como Santiago, Jacob, el hermano del maestro, él pertenecía a la escuela o a la casa de Shimai, mientras que Pablo o Rav Shaul, Saulo de Tarso, él enfatiza que es de la escuela de Hillel, estudió a los pies de Gamaliel. Entonces, de esta manera podemos ver los diferentes puntos de vista, y los también judíos helenistas eran más apegados seguramente a la escuela de Hillel, que era más amable, que la escuela de Shammai, que era más estricta acerca de cómo deberían comportarse y quiénes entre los no judíos podrían ser parte de la comunidad. Entonces, todos estos contextos sumamente importante, y es de suma importancia porque si voy a usar el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento como un fundamento para construir mi vida espiritual e interpreto a Rav Shaul, a Pablo de Tarso, como alguien que es anti-Torah, como alguien que, como dice la teología moderna, que él se alejó del judaísmo y estableció una nueva religión, de lo que acusan a Rav Shaul, cosa que él nunca hizo, pero como la teología de reemplazo, que es la teología católica y más tarde adoptada por la iglesia cristiana tradicional, la teología de reemplazo enseña que como el pueblo de Israel falló, ahora la iglesia es el nuevo Israel. Y esto es una mentira porque el Señor nunca ha desechado a su pueblo. El mismo Rav Shaul o Saulo de Tarso lo dice en una de sus cartas: ha desechado el Eterno a su pueblo de ninguna manera, porque yo también soy judío, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, por lo cual el Eterno no ha desechado a su pueblo Israel. Sin embargo, la teología quiere respaldar sus dogmas y trata de empujar la teología de reemplazo, que es el sistema que enseña que Pablo vino a formar una nueva religión, cosa que estamos tratando de probar que no es verdad, ese tipo de teología. Y el mismo Rav Shaul nos lo dice en su carta a los Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, Rav Shaul nos enfatiza en el verso 1, dice él: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de el Mesías. Entonces, si aquí el Shliach, el enviado, o el apóstol Pablo, nos está diciendo que lo imitemos a él como él imita al Mesías, pero si mi punto de vista es errado y si pienso teológicamente que él es un anti-Torah, que él es un antitemplo, que es él un anti-judaísmo, y lo trato de ver con los lentes de la nueva teología, de la nueva religión, como alguien que fundó una nueva religión, entonces eso me va a hacer que vea a un Pablo falso, a mi propia fabricación de un apóstol que mis ojos teológicos quieren ver, pero no es el personaje bíblico. Él no es el Shliach, el enviado, no es el Pablo que escribió estas cartas,
¿Y por qué digo esto? Porque estamos interpretando erróneamente, de acuerdo a la teología, a una persona judía que escribió a una cultura judía, ya sea a la Galacia, a Tesalónica, a Corintio, etcétera. A los no judíos jamás les explicó o los invitó a una nueva religión. Y ahorita vamos a ver cómo es que fundamentamos toda esta explicación. Entonces, para poder ver al verdadero Pablo, tengo que fundamentar el por qué lo veo como un judío enseñando la Torá y toda la herencia de los sabios de Israel hasta su tiempo, al menos. Pero si lo que quiero empujar o quiero enseñarle a otros es una nueva teología, un punto de vista muy personal o muy doctrinal o sectario o teológico, etcétera, tendría que respaldar toda esta postura y no lo voy a poder hacer en base al contexto de cuando fue escrita la carta, sino en base a cómo me imagino o alguien me lo explicó y yo creí sin investigar. ¿Qué debemos de hacer? Yo sugiero que hagamos un alto, examinemos nuestra postura y nuestras creencias, que nos hagamos preguntas tan simples y básicas como ¿por qué creo lo que creo? ¿Cuál es el fundamento por el cual pienso religiosamente como lo hago? Otra pregunta es, ¿puedo defender mi fundamento teológico con base a la Santa Escritura y lo que la Santa Escritura nos describe? ¿O trato de defenderlo conforme a lo que yo pienso que la Escritura me quiere decir? ¿O como a mí me enseñaron en el Instituto Teológico? ¿O como a mí me lo enseñó mi rabino mesiánico, que no existe tal cosa? ¿O como a mí me lo enseñó mi pastor o mi líder? En otras palabras, voy a defender mi postura religiosa, teológica, etcétera, conforme a quien me lo enseñó, porque respeto a la persona más que a la escritura, o acaso debo de defender a la escritura por encima de lo que las demás personas piensan de la escritura. Es muy importante que me haga estas preguntas. Cada uno de nosotros nos hagamos estas preguntas y hagamos un alto en nuestro caminar y definamos si nuestra identidad en el Mesías está bien fundamentada conforme a la escritura o estoy fundamentando mi fe conforme a una teología inventada por hombres. El mismo apóstol Shliach, Pedro, les dice a los judíos de su tiempo, es menester obedecer al Eterno antes que a los hombres. Y para poder respaldarlo a él y expresarnos como Pedro, tendremos que respaldar los escritos de los apóstoles, las cartas apostólicas, al menos en el contexto cuando fueron escritas. En ese tiempo, ya lo mencioné anteriormente, aún no era escrito el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy y nadie podía decir, acompáñeme a primera de Pedro, acompáñeme a la carta a Romanos. No existían, apenas las estaban escribiendo y aún así el evangelio era llevado a todo lugar. ¿Cómo era llevado? Conociendo los 5 libros de Moshe, la Torá, el Humash, los 5, el Pentateuco, tener los escritos de nuestro maestro Moshe, junto con los salmos y los escritos de los profetas que ya había hasta ese tiempo. En otras palabras, lo que hoy en día conocemos como el malamente descrito Antiguo Testamento, porque no hay una división entre Antiguo y Nuevo, de acuerdo a mi punto de vista. En ese tiempo no había división, el Nuevo no existía. Y cuando el maestro se encuentra los que van en el camino a Emaús, les empieza a hablar. Y cuando les comienza a explicar, ellos le dicen, ¿eres tú acaso el único extranjero que no sabe lo que ha estado pasando aquí en Jerusalén? Que acerca del Mesías, y este es el tercer día, y él prometió que iba a vencer a la muerte, y aquí que nada ha pasado. Y el Mesías les reprende y les dice, duros e incircuncisos, para poder entender todo lo que fue escrito por medio de Moisés, por medio de la Torá, que es mal traducido como la ley, los profetas y los salmos. En otras palabras, el Mesías les abre el entendimiento y no les dijo, acompáñenme a Romanos, a Corintios o a Gálatas para explicarles de mi venida.
No, él les dice que les abrió el entendimiento y les comenzó a explicar lo que la Escritura dice en el Pentateuco, en todos los escritos, en los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etcétera, así como en los escritos de los profetas, todo lo concerniente a la venida del Mesías. Y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la Escritura y nos explicaba? Y mi pregunta es en esta tarde o en este día, ¿no puede arder nuestro corazón de igual manera? Al menos si intentáramos hacer un alto en nuestro camino y le pidiéramos al Mesías que nos haga entender el contexto correcto de los escritos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, para poder apegarme a la verdad, al menos de cuando fueron escritos, a la audiencia que fueron escritos, sin ponerle pinceladas teológicas o doctrinales de lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que a mí me enseñaron. Esto es sumamente importante, hacer un alto en el camino y poder hacernos estas preguntas básicas. ¿Es mi vida espiritual algo que yo mismo me fabriqué o le permití a otro que me fabricara? ¿O es una vida espiritual genuina? Tengo que preguntarme esto. Entonces, no vamos a usar la Torá o el Nuevo Testamento en su contexto para sentirme bien o para establecer un punto de vista muy personal. Tenemos que interpretarlo en base al tiempo que se escribió, la audiencia a la que se enviaron estas cartas, la cultura de ese tiempo y los grupos religiosos que había. Si no conozco al menos estos puntos básicos de estudio de la escritura, no tengo ningún fundamento para acusar a alguien, decirle, es que tú eres un fariseo, si ni siquiera sé lo que es fariseo. Pablo era fariseo. El Mesías seguramente se apegaba al menos, de acuerdo a los estudiosos, a la escuela de Gilel, que no era tan estricta como la de Shammai. Pero Santiago o Jacob, él era pegado a Shammai y vemos que Pedro reprende duramente y dice que no entreguemos las perlas a los cerdos porque a las personas que no van a administrar bien el santo evangelio es como la puerca lavada que vuelve al fango o el perro que vuelve a su vómito. Esta era la manera de expresarse de las personas que eran estrictas en ese tiempo con la santa y bendita escritura. Y es una realidad, ahí viene plasmada en los escritos, no podemos evadirla ni evitarla. Por lo tanto, es de suma importancia ubicar las cosas en su contexto correcto. Y el estudio pasado estábamos hablando acerca de la disputa que había entre los fariseos ortodoxos creyentes en el Mesías, así como los judíos helenistas creyentes en el Mesías. Esta era una disputa entre creyentes en el Mesías, ya sea ortodoxos o no ortodoxos, pero eran creyentes en Yeshua. Y hoy en día podemos preguntarnos, ¿cómo podría suceder esto? ¿Es lo mismo o parecido a lo que sucede hoy en día? Hay disputa entre los grupos mesiánicos o raíces hebreas en contra de otros grupos, diciendo, tú crees de esta manera, pero estás apegado a este punto de vista ortodoxo. Y otro dice, no, es que yo no soy tan ortodoxo. Y otro dice, no, los dos están mal, porque hoy en día no debemos judaizar. Esa persona, me lo digo irónicamente, porque posiblemente no saben ni lo que es judaizar. Y otra persona puede opinar, lo que pasa es que ustedes son fariseos. Y no sé si reír o llorar, como dicen algunos, porque esa persona posiblemente no sabe ni lo que es ser un fariseo de ese tiempo. Nada más porque en las iglesias cristianas de este tiempo se ha hecho un moto o una manera de expresión, decir, es que lo que pasa es que tú eres muy fariseo, pero la gente no sabe ni lo que es fariseo en su contexto cuando fue escrito las cartas apostólicas, que es lo que tratamos de explicar en estos estudios. Entonces, es sumamente importante. Y esta disputa que había, por ejemplo, Shaul, Rab Shaul, o el rabino Saulo de Tarso, él consentía con la muerte de Esteban, y Esteban no era pagano, era un judío helenista creyente en el Mesías, el cual murió apedreado por los que posiblemente también creían en el Mesías, pero pensaban de una manera diferente. Qué terrible que haya este tipo de disputas entre creyentes en el Mesías en aquel tiempo.
Y en el siglo I, judíos ortodoxos como judíos helenistas, ambos observantes de la Torá y los mandamientos, así como los temerosos del cielo, extranjeros comprometidos a observar la Torá y la halajá, la ley judía, todos asistían al servicio en la sinagoga, ya sea en el Shabbat, los lunes o los jueves, que es lo que tradicionalmente se hacía. Porque de acuerdo a los sabios de Israel, no debemos estar sin estudiar más de 3 días, ya que el pueblo de Israel fabricó un becerro de oro cuando pasó más tiempo del requerido, uh, estando esperando a nuestro maestro Moshe. Entonces, no debemos dejar pasar mucho tiempo porque podemos cometer el error de fabricarnos teologías, doctrinas, puntos de vista personales que no nos ayudan nada a establecer la verdad de la Escritura. Y por esa razón nos reunimos al menos en el día de reposo, en el santo y bendito Shabbat. Si usted no lo hace, yo lo animo a que comience a hacerlo. Uno de los sabios de la Mishnah, creo que es el Rabí Gamaliel, nos deja una frase muy importante. Dice él, si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Si no soy yo, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? No espere a que otros lo hagan por usted. Si usted quiere apegarse a la verdad, tiene que comenzar a observar el santo y bendito Shabbat, las santas y benditas convocaciones o festividades del Eterno y conocer la halajá, la ley judía, que es lo que Rav Shaol, el apóstol Pablo, o el rabino Saulo de Tarso, Pedro, Shimón, Kefas o Yohanan, los nombres de ellos, todo lo que ellos hacían en todos estos años era pegado al judaísmo de su época. Jamás se apartaron del judaísmo de su época. Por lo cual, tenemos que establecer que tanto judíos helenistas creyentes en el Mesías, así como judíos fariseos ortodoxos creyentes en el Mesías, así como gente como Cornelio, que eran extranjeros, Yirei Shamayim, creyentes en el Mesías, que asistían a la sinagoga, todos estos grupos, unos como otros, todos observaban la ley judía de su tiempo y jamás se apartaron de la santa y bendita Torah. Y la pregunta es, si ellos asistían a la sinagoga, alababan a nuestro Padre Celestial, bendito sea su nombre, conforme a lo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, le enseñó al rey David en el plano, y el rey David a su vez se lo entregó a su hijo Salomón y le dijo, construye el santuario conforme me es entregado a mí, no le quites ni le pongas. No tenemos la autoridad para alterar el diseño. Y si el santuario funcionó desde tiempos de Moshe en el tabernáculo hasta en tiempos de Yeshua, aunque el sacerdocio ya era corrupto en el siglo I, en tiempos de Yeshua, aún así, todo el servicio del santuario tenía que ser conforme vino entregado en manos del rey David y como lo construyó, en este caso, el rey Salomón. No podemos alterar el diseño. Por lo cual, tenemos que hacer también un alto y preguntarnos, ¿el servicio que hacemos en nuestra congregación es en base al diseño entregado de lo alto o es en base a una idea, a una teología o a una estructura creada por hombres? El libro de los Hechos 11 nos dice, y oyeron los shliachim y los hermanos que estaban en Judea que también a los de las naciones habían recibido la Torá. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran fariseos creyentes en Yeshua, pero muy estrictos, los de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a casa de varones o al lugar de varones no circuncidados y has comido con ellos? Aquí están acusando a Kefas, a Shimón Kefas o a Pedro, de que él entró a casa de Cornelio y le están recriminando. ¿Cómo es posible que hayas entrado a casa no de un pagano, de un Yirei Shamayim, de un temeroso del cielo, de alguien que guarda el Shabbat, que asiste a la sinagoga, que también come comidas santificadas, que no come tocino, ni carne de puerco, ni ratón, ni murciélago, ni camarón, ni ostiones, ni toda esta cantidad de animales que el Eterno los creó para limpiar el entorno? El estómago o las entrañas del cerdo, del camarón,
del ostión, del bagre, del águila, del halcón, de todo este tipo de animales carroñeros, el estómago de ellos es para limpiar la basura del entorno y la Escritura nos prohíbe el consumo de ellos. Nuestro estómago no está diseñado para consumir este tipo de alimentos y por eso hay tanta enfermedad y mucha muerte entre los que se dicen creyentes en el Mesías, pero dicen, yo como lo que quiero, yo hablo como quiero, visto como quiero, me congrego cuando quiero y pienso lo que quiero y fabrico las teologías que quiero. Una persona que piensa de esa manera nunca puede ser tenida como alguien que cree en el Mesías. Tal vez es un Mesías imaginario, pero no puede ser alguien que cree en el Mesías del pueblo de Israel, el Mesías del Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, el Mesías hijo de Miriam, el Mesías que murió en un madero, el Mesías que se levantó al tercer día y que dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto y suban a, a Galilea, donde yo los voy a encontrar después de que me levante de entre los muertos. Si una persona dice conocer al Hijo del Eterno, al Mesías, a Yeshua, pero se comporta de una manera libertina, dudo mucho que esa persona en realidad conozca al Mesías. Y estos que estaban en Judea están recriminando a Pedro, le están diciendo, ¿acaso has comido con alguien que es creyente en el Mesías, pero que no es miembro de nuestra comunidad legalmente? Están tratando de recriminar a Pedro de que entró en casa de Cornelio. Y esto es sumamente importante para nosotros, para poder interpretar cómo pensaban en ese tiempo unos como otros. Y también el libro de los Hechos nos dice acerca de Rab Shaul cuando estuvo en Asia Menor. Casi la mayor parte de los capítulos del libro de los Hechos, ya sea del capítulo 16, el 17, el 18 hacia adelante, después del testimonio de Cornelio en el capítulo 10, el capítulo 15, la carta apostólica, y se ponen de acuerdo acerca de los no judíos, miembros de la comunidad. En los capítulos, que vienen, dice, por ejemplo, el capítulo 16, y después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí que ahí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, o sea, creyente, mas de padre, la traducción normalmente dice griego, pero si usted, como ya lo mencioné antes, si usted va a una concordancia, va a poder ver en el interlineal que la palabra ahí no dice griego, sino dice heleno. Por lo tanto, el padre de Timoteo, como ya Pablo también nos lo especifica, que lo tuvo que circuncidar porque Timoteo no era un extranjero. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente en el Mesías y de un padre judío, heleno, que había sido asimilado a la cultura de los griegos a la época de ese tiempo, pero que posiblemente no era observante de la Torá, pero su madre sí era fiel, sí era creyente en el Mesías y observante de la Torá. Y Timoteo tuvo que ser circuncidado porque era un judío natural, pero como su padre no era observante, posiblemente no lo circuncidó cuando era pequeño, pero su madre era creyente en el Eterno. Leía la Torá, creía en el Mesías, pero el punto que quiero establecer en esta lámina es que Pablo, estando en Asia Menor, y ya hablamos de los diferentes grupos helénicos, judíos helénicos, en este caso, Pablo, cuando está viajando en sus, valga la redundancia, viajes misioneros, como muchos los describen, en estos viajes de Pablo o de Rab Shaul, él no está visitando gente pagana, como mucha gente hoy en día dice, salgamos, vayamos a salvar almas. No digo que esté mal, es excelente poder llevar la santa y bendita Torá y la escritura a la gente que lo necesita porque es luz para nuestras vidas. Mas, sin embargo, nuestro compromiso principal es establecer a los creyentes. Y es lo que primeramente Rab Shaul o Pablo, Saulo de Tarso, está haciendo aquí. Él viaja a todo Asia Menor porque ahí hay judíos helénicos que observan los mandamientos. Ahí hay sinagogas y él está entrando a Derbe y a Listra y ahí encontró a Timoteo. También vemos en el capítulo 16, cuando partieron pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de Shabbat
salimos a la puerta junto al río. Sabemos que junto al río es una manera, una frase de decir a la sinagoga. En aquel tiempo a la sinagoga se le describe lugares que estaban junto al río. Ahí, nos lo dice el texto, solía ser la tefilá, la oración. Y ahí nos tomamos asiento. Hablamos a las mujeres que se habían juntado, por lo cual junto al río es sinónimo de sinagoga. En otras palabras, Rab Shaul en todo Asia Menor, ya sea en Filipos o ya sea en Derbe y en Listra, está entrando en las sinagogas y no está a la orilla del río sentado en el pasto hablándole a gente que se encontró en la calle. No. También el capítulo 17 dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los Yehudim. Y Rab Shaul, como acostumbraba, entró a ese lugar, a la sinagoga, se juntó con ellos y por 3 Shabbats, por 3 días de reposo, disputó con ellos de las escrituras, declarando abiertamente y proponiendo que convenía que el Mesías padeciese y que resucitase de entre los muertos y que este Yeshua, al cual yo les anuncio, él es el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Rab Shaul y con Silas y de los helenistas religiosos. Aquí está hablando no de griegos religiosos, está hablando de judíos helenistas que estudiaban la Torá. Ellos siguieron a Rab Shaul y dice también que adoraban grande multitud y mujeres nobles, no pocas. ¿Cuál es el trasfondo de todo este acontecimiento? Que Rab Shaul, el apóstol Pablo, el enviado, el Shliach, está visitando a las comunidades judías en el Asia Menor y está entrando a las sinagogas, como es costumbre de todo judío piadoso de su tiempo, ir al servicio del Shabbat. Y si hay que disputar ahí de la escritura, que es lo que normalmente hacemos, hay que hacerlo. Si usted quiere aprender de la escritura, tiene que hacer el servicio en el Shabbat. Tiene que entender lo que es el contexto de los mandamientos de guardar el día de reposo. Tenemos que enseñar acerca del Mesías Yeshua, tanto a judíos como a no judíos, y establecer cuál es el contexto de la redención, al menos como Pablo lo está haciendo en estas sinagogas en todo Asia Menor. El libro de los Hechos, capítulo 18, también nos dice, pasadas estas cosas, Rab Shaul salió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, a Priscila su mujer también, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se acercó a ellos, porque este era su oficio, o era del oficio de ellos, y se quedó con ellos, y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y mire lo que dice el verso 4, y disputaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a helenistas, en otras palabras, persuadía a judíos creyentes en el Mesías o no creyentes en el Mesías, pero judíos, y a helenistas que son judíos no creyentes en el Mesías o judíos sí creyentes en el Mesías, con todos ellos él disputaba acerca del significado de Yeshua, de que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero esto lo hacía en el día de reposo. Y la escritura no nos explica acerca de lo que es un servicio de Shabbat, porque el libro de los Hechos toma por hecho que usted y yo conocemos lo que es hacer un servicio en la sinagoga, cosa que hoy en día a la gente no le importa saber ni quiere saber, porque la teología de reemplazo ha enseñado que ya no tenemos que hacer eso. Incluso grande cantidad de gente que dicen, yo soy pastor de una congregación en esta ciudad y nosotros nos congregamos los domingos porque el Mesías resucitó en domingo. A la vez es una grande mentira, pero a la vez es un tipo de verdad. Porque en ese tiempo no existía el contexto de días de la semana como hoy lo conocemos. En ese tiempo existía el primer día de la semana, que es el domingo, el segundo día de la semana, que es el lunes, el tercero, que es el miércoles, pero en aquel tiempo se le llamaba por su número a los días de la semana. El Mesías, cuando vino y cumplió con todo lo que dice la santa y bendita Torá,
fue puesto en el madero el día 14 de Nisan. Y es irrelevante si era lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o cualquier día. Lo importante es que era una festividad de Pesaj. Y el Mesías es puesto en el madero el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes, que es el tiempo en que el cordero tiene que ser sacrificado. El Mesías, que representa el pan sin levadura, al siguiente día que se celebra la fiesta de los panes ácimos, es puesto en una tumba, es guardado como uno guarda el pan en la festividad de Pesaj y la festividad de los panes sin levadura. Pero la muerte no lo pudo contener. Y 3 días después, 15, 16, el día 17, se levanta de entre los muertos. ¿Qué se celebra el día 17? La festividad de Bikurim, que es los primeros frutos, porque Él es la primicia de la resurrección, que se levanta de entre los muertos para no ver corrupción. Lázaro fue resucitado, pero él murió, fue puesto en una tumba y seguramente su cuerpo se engusanó, vio corrupción. El Mesías no vio corrupción porque él se levanta, él vence a la muerte para no volver a morir jamás. Y por eso él resucitó al tercer día. Y es irrelevante, vuelvo a mencionar, si era domingo, si era lunes o qué día fue. Lo importante es que lo hizo conforme a la Escritura. Por lo cual, si tú tratas de justificar que te congregas en domingo porque el Mesías resucitó en domingo, pues es un punto de vista teológico, pero no es escritural tu punto de vista. Y es fácilmente derrumbable porque no estás fundamentando tu punto de vista en base a la verdad de la Escritura, sino en base a una teología y a un punto de vista muy personal o doctrinal, cosa que no tiene importancia si es que queremos establecer un punto, por lo cual no tiene caso discutir con alguien que piensa de esa manera, porque es su punto de vista muy personal y muy respetable. Y voy a continuar leyendo. Verso 4 del libro de los Hechos, capítulo 18. Y disputaba en la sinagoga todos los días de Shabbat y persuadía a los Yehudim y a los judíos helenistas acerca del Mesías. Qué hermosa narrativa nos dice el libro de los Hechos. Este rabino, que posiblemente fue miembro del Sanedrín porque perseguía a la congregación y los ponía en la cárcel y estuvo presente en la muerte de Esteban, este grande sabio y rabino de su época, muy, muy adelantado a los sabios de su generación, el Mesías dijo: instrumento me es este para llevar esa sabiduría que tiene a toda la comunidad que está fuera de la tierra de Israel. Solamente alguien como Rav Shaul podía disputar en las sinagogas con todos los creyentes en los días de reposo. Y esto es sumamente hermoso e importante a la vez, porque nosotros debemos ser imitadores, como dice Primera de Corintios en el capítulo 11, sean imitadores de mí como yo soy imitador del Mesías. Es lo que dice este enviado, el Shliach, Rav Shaul. En aquel tiempo, como ya lo mencioné, y estaba disputando en las sinagogas, él no pudo decir: acompáñenme al libro de Gálatas, les voy a explicar quiénes están judaizando y quiénes no están judaizando. Porque en ese tiempo no existía aún el libro de Gálatas, apenas estaba en desarrollo. Y no puedo yo hacer una aseveración de esta manera, decirle a alguien que esta persona es judaizante, o que esta persona es pagana, o que esta persona es esto, esta persona es aquello, y tratar de usar el libro de Gálatas, o el libro de Romanos, o Corintios, o Tesalonicenses, para establecer un punto de vista muy personal. No lo puedo hacer a menos que yo conozca los temas básicos de esa época, como lo es el templo y sus servicios. El templo fue destruido hasta el año 70 de la era común, y todas las cartas apostólicas fueron escritas, ya lo vimos, desde el año 50-51 hasta el 66. Durante 16 años el periodo de que fue escrito el Nuevo Testamento, hasta el año 66. El templo fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Quiere decir que todo el Nuevo Testamento fue escrito dentro del marco en el cual el templo estaba en funciones. Y eso es sumamente importante, porque hoy en día mucha gente dice: nosotros somos
templo del Espíritu Santo y no necesitamos un templo físico. Suena muy bonito, pero no es escritural. Dígale eso a Pablo en ese tiempo. Dígale él cuando vino al templo en el capítulo 21 y 22 del libro de los Hechos y le dijeron, Pablo, mira, que has sido acusado que metiste gente no judía al santuario. He aquí que tú tienes voto nazareo. Paga tus ofrendas al santuario, al Eterno dentro del santuario, para que todos vean que observas la Torá y que cumples toda la tradición del pueblo de Israel. Pablo pudo haber dicho, disculpen, pero eso ya pasó. Ahora ya no hacemos eso. Los creyentes en el Mesías ya no necesitamos traer animales sobre el altar del sacrificio, porque ahora somos templo del Espíritu Santo nosotros. Pablo, no haya esa evidencia que lo diga nadie cuando el templo estuvo en funciones. Ninguno de los creyentes en el Mesías de ese tiempo, ninguno de los escritores del Brit Hadashah del Nuevo Testamento tuvo una declaración de esa manera. Entonces, si yo utilizo ese tipo de frases infantiles para decir, yo soy templo del Espíritu Santo y no necesito otro templo, es algo que no te va a servir de mucho para establecer un punto escritural. ¿Qué más necesito saber para poder citar con autoridad las cartas apostólicas? El servicio en la sinagoga. Mi pregunta es, ¿conocemos el servicio en la sinagoga? ¿Cómo es el servicio de Shabbat, de día de reposo? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en el capítulo 16, 17, 18, el 21 del libro de los Hechos? La mitad del libro de los Hechos nos habla acerca de un servicio en la sinagoga. Mi pregunta es, ¿sabemos cómo es un servicio en la sinagoga? ¿Cómo es un servicio de Shabbat? ¿Cuál es el contexto o el espectro de servicio en la mañana, al mediodía o en la tarde? Si no conozco esto, no puedo interpretar el Nuevo Testamento de una manera correcta. Tampoco voy a poder interpretar ni el libro de los Hechos ni las cartas apostólicas si no conozco los grupos religiosos de esa época. También tener la evidencia, si los no judíos creyentes de la época como Cornelio y Lidia asistían a la sinagoga y observaban la Torá, en lo que la Torá dice en relación a los extranjeros y su responsabilidad de formar parte de la comunidad judía local, si no tengo esta evidencia y estoy fabricándome una congregación imaginaria que alguien me enseñó y nunca existió, no voy a poder citar con autoridad ninguno de los libros y decirle a alguien, tú estás judaizando, porque no sabes ni lo básico. Tenemos que conocer al menos el contexto de la época. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿qué autoridad tendría alguien de acusar a otros de judaizar sin al menos conocer los conceptos básicos de lo que la misma Santa Escritura nos está relatando? Para poder hablar de doctrina hay que establecer bien lo que la misma Escritura nos dice. Por ejemplo, el libro de Gálatas, capítulo 1, dice, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la quejilá del Eterno y la destruía. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. La palabra clave aquí es tradiciones. También en el libro de Segunda Tesalonicenses dice, retengan la doctrina. Es la misma palabra en el idioma griego. Ahorita la vamos a ver. También Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice, les denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua Hamashiach, que se aparten de todo hermano que ande fuera de orden y no conforme a la doctrina. Y Primera de Corintios capítulo 11, 2 dice, y retengan las instrucciones mías de la manera que yo se las entregué. Esta palabra que es traducida como tradiciones, doctrina, en estos pasajes es la palabra griega paradosis. Y cuando usted vea a la concordancia, va a poder ver que la palabra paradosis no es una doctrina. Dice el diccionario, paradosis, tradiciones y ley judía oral del pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo, Rab Shaul, está diciéndole a la congregación en Galacia, en Tesalónica y en Corintio que tienen que retener las tradiciones de los rabinos y del pueblo de Israel, así como fue entregada a él por sus rabinos que tuvo encima de él, así como a Gilel se le entregó a Gamaliel y sucesivamente hasta llegar a Rab Shaul. Por lo tanto, deducimos que cualquiera de nosotros que dice
Pablo o Rav Shaul en 1 Corintios 11, sean imitadores de mí, como yo del Mesías, al menos tengo que ser imitador de él, reteniendo la paradosis, las tradiciones y la ley judía oral que el Eterno entregó al pueblo de Israel. Shalom.